efectoras de la inmunidad innata vamos a tener a las lisocimas, a las defensinas, a las citocinas, al PCR. Dentro de ellos también tenemos a la lactoferrina. Y en cuanto a la inmunidad adaptativa, vamos a tener en cuenta a las diferentes clases de inmunoglobulinas, como la A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la D y la E. Bien, nosotros vamos a tener en la inmunidad innata que tener en cuenta las barreras anatómicas y las barreras bioquímicas. En cuanto a las barreras anatómicas, tenemos la barrera mecánica, básicamente donde hay una permeabilidad selectiva, asimismo como los movimientos ciliares y de mucina, en caso del movimiento ciliar en el tracto respiratorio, que favorece la expulsión del moco y con ello los microorganismos que puedan estar ahí. Luego tenemos el transporte de anticuerpos, también las células epiteliales, importante en cuanto a las barreras anatómicas que va a impedir el pasaje, ¿no?, de la entrada de diversos microorganismos. Así como también la simbiosis, un claro ejemplo vendría a ser al nivel de la vagina, donde vamos a tener bacterias que son propias de esa zona, que favorecen o impiden el crecimiento de otras bacterias oportunistas, ¿no? En este caso, la bacteria más clásica y comúnmente conocida vendría a ser el lactobacillus, ¿no?, que favorece con la producción de ácido, ¿no? En cuanto a las barreras bioquímicas, tenemos a la temperatura, al pH, en este caso vamos a tener la flora gástrica y como lo habían diciendo en la vagina también, gracias al lactobacillus. Tenemos las enzimas como la lisozima, la lactoferrina. Tenemos a la sudoración, a los antibióticos naturales como las defensinas y las catebicidinas y la producción de citoquinas. Y desde luego, importante también las especies reactivas de oxígeno. Dentro de las barreras epiteliales también vamos a encontrar algunos péptidos antimicrobianos, como dentro de los más importantes vendría a ser la lisozima, que va a ser secretado a nivel de las lágrimas, a nivel de la saliva y del tracto respiratorio, cuya función es dividir los enlaces glucosídicos de los peptidoglicanos, de tal manera que va a destruir la pared celular de las bacterias y con ello a la lisis. Asimismo tenemos a la lactoferrina, básicamente su ubicación va a ser a nivel de las mucosas glandulares, principalmente, por ejemplo, la glándula mamaria en la leche. Esta lactoferrina va a cumplir la función de quelar al hierro o de unirse al hierro, atraparlo, de tal manera que este hierro no sirva de sustrato para el crecimiento bacteriano. Y de esa manera también favorece e impide que estas bacterias no puedan crecer, ¿no?, y puedan hacer daño al organismo. Asimismo con el moco del intestino, los tractos nasal y respiratorio y urogenital. Desde luego también tenemos otros, como el inhibidor de proteasa de leucocitor excretor, tenemos a las psoriasinas, que básicamente también la vamos a encontrar en la piel, la calprotectina, que también la vamos a encontrar en las secreciones mucosas y glandulares. Asimismo como las defensinas alfa y beta, de igual manera en la piel, los epitelios y las mucosas. Todos ellos van a impedir, son proteínas, como dice ahí, son proteínas y péptidos que impiden el crecimiento bacteriano por sus diferentes mecanismos de acción, como ya hemos visto en la parte de lisozima y lactoferrina. Otro de los componentes importantes a saber en la inmunidad innata es saber qué células participan. Dentro de ellos tenemos a los fagocitos, como son los macrófagos, como son los neutrófilos, cuya capacidad es de, como dice ahí, de fagocitar. Básicamente lo va a hacer a través de diferentes mecanismos, como dentro de ellos la producción, en este caso a nivel de los lisosomas, de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos también a las células natural killer, que básicamente, si bien es cierto, no cumple de función fagocítica, pero sí tiene el efecto de citotoxicidad, ¿no?, como ya lo vamos a ver más adelante también. Tenemos también a los mastocitos y a los basófilos. Estas células, básicamente, al tener gránulos, estos liberan para iniciar una defensa contra lo extraño, ¿no?, liberando moléculas vasodilatadoras, incrementando la permeabilidad vascular, de tal manera que
favorece el enlentecimiento de la sangre y con ello la extravasación de los neutrófilos, los macrófagos, y con ello la destrucción, ¿no? Llegar hasta el sitio de la inflamación y destruir al microorganismo que está causando daño. Otra célula importante de la inmunidad innata son los eosinófilos. Básicamente es importante tener en cuenta porque estos van a defendernos contra los parásitos, ¿no? Entonces, cuando estamos ante una situación de eosinofilia, por ejemplo, que vendría a ser la elevación de eosinófilos, nuestra sospecha diagnóstica podría ser una infección por parásito, ¿no? Asimismo, estas van a participar en procesos alérgicos y protección de células plasmáticas, pero principalmente los eosinófilos están en defensa contra los parásitos. Otra célula importante de la inmunidad innata, en realidad estas células dendríticas o presentadoras de antígeno están entre ambas, vendría a ser la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Va a estar en esa interfase, ¿no? Dentro de las células presentadoras de antígenos profesionales vamos a tener las células dendríticas, a los macrófagos y a los linfocitos. Y las no profesionales a los fibroblastos, las células gliales, las células beta del páncreas, las células epiteliales tímicas y las células endoteliales. Bien, una vez que ya hemos reconocido la celularidad, las diferencias de lo que vendría a ser la inmunidad innata, ahora vamos a conocer sobre los receptores de la inmunidad innata. Vamos a tener aquellos que reconocen patrones moleculares a patógenos. Estos receptores, dentro de los más conocidos de la inmunidad innata, vamos a tener los receptores tipo Toll-like, también a los receptores de manosa, a los receptores de lipopolisacáridos, a los receptores tipo NOD, que básicamente estos se van a encontrar a nivel intracelular. Entonces, todos ellos reconocen patrones moleculares de patógenos. Asimismo, vamos a tener a los que reconocen moléculas adaptadoras, como los receptores de inmunoglobulinas y los receptores de complemento. Asimismo, y finalmente tenemos a los receptores de linfocitos natural killer. Básicamente tiene una particularidad este tipo de efecto, ¿no? Que vendría a ser el sistema del doble receptor activador e inhibidor, que ahorita lo vamos a ver en una imagen. Como pueden ver ahí, también los macrófagos tienen receptores para complemento, para receptores tipo Toll-like, para receptores de células dendríticas, receptores para manosa, entre otros. Bien, cuando hablamos de los macrófagos, nosotros vamos a tener en cuenta aquellos monocitos y aquellos que son macrófagos. Monocitos nos vamos a referir cuando están en la sangre. Son aquellas células que aún no cumplen la función de fagocitosis. Se podría decir que está en un estado aún inmaduro, y una vez cuando ya llega al tejido, se le va a denominar macrófago. Este macrófago hay de dos tipos, el macrófago tipo 1 y el macrófago tipo 2. El macrófago tipo 1 básicamente va a ser inducido por la inmunidad innata a través y en respuesta al factor de necrosis tumoral y al interferón. Y asimismo, esta va a cumplir la función de fagocitosis e iniciar una respuesta inflamatoria. Tenemos al otro tipo de macrófago, que es el tipo 2. Básicamente va a ser inducido por interleuquina 4 e interleuquina 13, y cuya función es la reparación de tejidos y control de la inflamación. Desde luego que el más importante y el que más conocido es el macrófago tipo 1, ¿no? Porque justamente es el que desencadena esta respuesta inflamatoria, ¿no? A través de la fagocitosis. Dentro de las funciones de los macrófagos tenemos el reconocimiento del patógeno, como yo lo había mencionado, forma parte de las células presentadoras de antígenos profesionales. Asimismo, la fagocitosis, la respuesta inflamatoria y la presentación de antígenos. Aquí hay un gráfico, un esquema sobre el proceso y el desarrollo de lo que es el macrófago. Como bien sabemos, desde una célula troncal hematopoyética, específicamente en el hueso, en la porción esponjosa, se va a producir, ¿no? esta célula a través de la célula troncal hematopoyética a un precursor de monocito y célula dendrítica, que a su vez se va a dividir en un monoblasto y un precursor común de célula dendrítica. El monoblasto, una vez que ya llega a la sangre, se va a denominar monocito. Como ya lo había dicho, aún hasta llegar al tejido. Una vez que llega al tejido, este macrófago, como pueden ver allí, este macrófago va a tener dos vías. Una vía en la cual se va a activar y otra vía en la cual se va a diferenciar.
se va a diferenciar como en microglia a nivel del sistema nervioso central, en células de Kupffer a nivel hepático y en macrófagos alveolares a nivel pulmonar. Y asimismo a los osteoclastos a nivel del hueso, ¿no? Como ya sabemos, tiene la función de la resorción ósea. Bien, dentro de la activación del macrófago, como ya lo había dicho, tiene dos vías, la activación y otra es la diferenciación a los diferentes tipos de macrófagos respecto a cada órgano. Dentro de la activación del macrófago, vamos a tener en cuenta, como ya habíamos dicho, un macrófago tipo 1, que básicamente se va a dar por la vía clásica, la activación por la vía clásica, que va a ser activada específicamente por microbios e interferón gamma. Asimismo, esta vía clásica va a estar inhibida por la interleuquina 13 e interleuquina 4. Por otro lado, tenemos al macrófago tipo 2, que va a ser al revés, ¿no? Va a ser activado por interleuquina 13 e interleuquina 4 e inhibido por microbios e interferón gamma. Cuando se activa la vía clásica, se va a activar desde luego el macrófago tipo 1, en el cual este macrófago, como ya habíamos dicho, va a cumplir la acción de microbicida, la fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos a través de las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y las enzimas lisosómicas. Asimismo, a través de la interleuquina 1 y la interleuquina 12 y la 23, van a desencadenar el proceso inflamatorio. Bueno, dentro del macrófago tipo 2, a través de la vía alternativa, por el contrario, va a ser reparación de tejido y fibrosis, ¿no? Como en este caso el factor de crecimiento transformante beta. Asimismo, la interleuquina 10 y también el factor de crecimiento transformante beta va a tener efectos antiinflamatorios. Por ese motivo es importante saber las diferencias entre estos dos tipos de macrófago. Bien. Entonces, una vez haber conocido sus receptores y su vía de activación, entonces estos receptores tienen que tener sus ligandos, ¿verdad? Entonces esos ligandos van a ser aquellos moléculas de las bacterias que van a estar en la parte externa, conocidos como patrones moleculares asociados a patógenos, y también con los patrones moleculares asociados a daño. Dentro de los patrones, y esto sí es importante porque yo recuerdo que en uno de los exámenes preguntaron sobre los patrones moleculares asociados a patógenos, principalmente el de aquí, y la verdad lo que vendría a ser los patrones moleculares asociados a daños, creo que no preguntaron, no recuerdo, pero los patrones moleculares asociados a patógenos sí preguntaron, como por ejemplo, aquí tenemos los diferentes ligandos, como vendría a ser el ARN monocatenario, el ARN bicatenario, por ejemplo, que son específicamente del virus, y esto básicamente son ácidos nucleicos. Entonces, todo lo que está aquí vendría a ser los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones, como el tipo TOL, principalmente este de aquí, el receptor tipo TOL-like, reconocen justamente estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Como son el ARN monocatenario y el ARN bicatenario, que vendría a ser en los virus, y que son estos ácidos nucleicos, ¿no? Asimismo, dentro de las proteínas vamos a tener que estos receptores de reconocimiento de patrones, vale decir, va a reconocer estos PAM, ¿no? Que vendrían a ser en este caso la pilina y la flagelina, que ambos pertenecen a bacterias, ¿no? A proteínas de la bacteria. Asimismo, tenemos a los lípidos de la pared celular, como son el lipopolisacárido y el ácido lipoteicoico. Desde luego que esto sí también es importante, y también yo recuerdo que justamente esto fue lo que preguntaron, ¿no? En el caso de los lipopolisacáridos, hablamos de que el tipo de microbio vendría a ser una bacteria gram negativa, y cuando hablamos de ácido lipoteicoico nos referimos a bacterias gram positivas. Entonces, todos estos de aquí vendrían a ser los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Cada uno, obviamente, con su tipo en este caso de microbio, en este caso virus, bacterias y bacterias gram negativas y gram positivas. Dentro de los glúcidos tenemos al manano y a los glucanos. Dentro de los mananos tenemos a los hongos y bacterias. En glucanos de lectina tenemos a los hongos principalmente. Y ahora en los patrones moleculares asociados a lesión, como vendría a ser aquí la proteína de choque térmico, básicamente, si bien es cierto, estos no son microorganismos, pero sí son
proteínas que están en el cuerpo humano, como por ejemplo, eh, en bioquímica vimos que había un mecanismo del proteasoma 26S en el cual se sintetizaba diferentes aminoácidos, ¿no? Péptidos. Entonces estos péptidos, al sufrir, digamos, una adición de un aminoácido de más o digamos, que le quitaron un aminoácido menos, entonces estas proteínas iban a ser marcadas justamente por estas chaperonas que vendrían a ser las proteínas de choque térmico. Una vez que estas proteínas son marcadas, son inmediatamente degradadas, justamente reconocidas, ¿no? Por los receptores de patrones, ¿no? Y a esto se le va a denominar patrones moleculares asociados a daño. Y de ahí viene su nombre, ¿no? Asociados a daño, porque han salido, por decirlo así, dañados de la fábrica, ¿no? Del propio cuerpo humano. Tenemos también a los urato monosódico, también tenemos a la caja del grupo de movilidad alta, tipo 1, como podemos ver. Todos estos de aquí son patrones moleculares asociados a lesión o asociados a daño, ¿no? Sí, no son bacterias, pero sí son proteínas que han sido mal sintetizadas, ¿no? Entonces tienen que ser destruidos, ¿no? Bien, aquí tenemos otros receptores más que van a estar, por ejemplo, a nivel de lo que bendice el torrente sanguíneo y líquidos tisulares, como son receptores de complemento. También tenemos a la lectina de unión amanosa, la proteína C reactiva, a los receptores de lipopolisacárido, a los receptores tipo Toll-like, que son desde luego los más conocidos de lo que vendría a ser la inmunidad innata, a los receptores de la familia NOT, que son a nivel intracelular, a los receptores depuradores también. Y cada uno va a tener su blanco, ¿no? Su fuente, dónde va a ir, ¿no? Sus ligandos, por decirlo así, ¿no? Componentes de la pared celular microbiana, los carbohidratos, fosfatidilcolina, lipopolisacáridos, como ya habíamos visto, ¿no? Pero principalmente son los que están aquí en esta tabla, ¿no? Asimismo, tenemos, por ejemplo, a los receptores tipo Toll-like, el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6, que van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos microbianos y aquellos que están asociados a daño, ¿no? Principalmente derivados de tejidos. Tenemos receptores depurador de macrófago, de manosa, lectina 1 y receptores de péptido de formilo también. Y aquellos que son a nivel intracelular, vamos a tener los receptores tipo Toll-like 3, 7, 8, 9 y 10 y a los receptores tipo NOT, que vendrían a ser los más representativos en cuanto a receptores a nivel intracelular, ¿no? Y los que son extracelular vendrían a ser los receptores tipo Toll-like, pero recuerden que no todos los Toll-like son de la membrana plasmática, sino que hay también los que son a nivel intracelular, como son el 3, el 7, el 8, el 9 y el 10. Desde luego que también van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Y aquí podemos ver las diferentes funciones, todos, como por ejemplo la liberación de citoquinas, la opsonización, la lisis microbiana, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos los diferentes ligandos, ya hablando en sí de los receptores tipo Toll-like. Desde luego tenemos aquí el receptor tipo Toll-like, por ejemplo, el 4, que va a detectar lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y ahí tenemos a los receptores, por ejemplo, tipo Toll-like 1, 6, que van a reconocer cada uno específicamente a cada bacteria, ¿no? Entonces, una vez que se haya reconocido estos receptores de reconocimiento de patrones y los patrones de moleculares asociados a patógenos, entonces se unió el ligando al receptor y va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria lo va a hacer a través de toda esta cascada de señalización molecular con el objetivo de formar citoquinas inflamatorias y en lo que vendría a ser el factor de necrosis tumoral tipo 1, ¿no? Para desencadenar, obviamente, la inflamación, ¿no? Entonces, básicamente tenemos la activación de esta vía, ¿no? Como podemos ver aquí. Tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, que básicamente se encarga del aumento de la permeabilidad vascular. Tenemos a la interleuquina 1,
que básicamente tiene la función de pirógeno y activación endotelial, la interleuquina 6, que va a inducir la fiebre. Desde luego que también la interleuquina 1 y la interleuquina 6 favorecen, por ejemplo, la síntesis de las proteínas de fase aguda, ¿no? O los reactantes de fase aguda, ¿no? A nivel hepático, dentro de las más conocidas que tenemos, y seguramente ya lo vieron en la parte de lo que vendría a ser hematología, en la producción de hepcidina, ¿no? Que al unirse con la ferroportina va a impedir la salida del hierro hacia la sangre y no sirva, pues, ¿no? De sustrato a las bacterias para que no puedan crecer, ¿no? Entonces, esa es otra de las funciones de las interleuquinas, en este caso el 1 y el 6. El 8, el 8 vamos a ver cuya función es atracción de neutrófilos para la extravasación, y el interleuquina 12 básicamente va a actuar a nivel de inmunidad innata a través de la activación de los linfocitos T helper 1. Eh, como parte de lo que vendría a ser la aplicación, en este caso farmacológica, ¿no? Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, los corticoides, como la prednisolona, vamos a tener que inhiben justamente esta vía, ¿no? La activación de la vía NFK beta, ¿no? Que vendría a ser el potenciador de la cadena ligera kappa del factor nuclear. Entonces, estos dos corticoides se inhiben, ¿no? De tal manera que va a suprimir la inmunidad. Por eso, uno de los efectos adversos es la inmunosupresión, ¿no? De los corticoides, porque justamente inhibe toda esta vía y por lo tanto inhibe la producción de las citoquinas inflamatorias y el factor de necrosis tumoral alfa. Bien, dentro de las citoquinas, aquí ya es en un cuadro, es importante saber también, como ya les decía, se suele preguntar su función, básicamente, y su fuente, ¿no? Y como dice ahí, podemos ver de que tiene muchas funciones: activación de neutrófilo, a nivel del hipotálamo va a desencadenar la fiebre como mecanismo de respuesta, ¿no? Al hígado, a la síntesis de proteínas de fase aguda, al músculo y grasa como el catabolismo, ¿no? Bien, entonces la interleuquina 1, como ya habíamos dicho, se caracteriza por la síntesis de reactantes de fase aguda, ¿no? Dentro de ellas la hepcidina, ¿no? Así tenemos, entre otras, la quimosina, las interleuquinas 12, como por ejemplo aquí en este caso la interleuquina 12, que favorece a lo que vendría a ser la diferenciación de los linfocitos T helper 1, ¿no? A los linfocitos natural killer, en este caso va a favorecer la síntesis de interferón gamma. También tenemos al interferón del tipo 1, básicamente, como pueden ver allí, también activan a los linfocitos natural killer. La interleuquina 6, recordar nuevamente que esta se encarga de la síntesis a nivel hepático de las proteínas de fase aguda, pero también participa en la inmunidad adaptativa, ¿no? Como en la proliferación de células productoras de anticuerpos a través de los linfocitos B. Entonces es importante saber sobre cada función de las citoquinas de la inmunidad innata. Bien, eh, una vez que ya, como ya había mencionado, el ligando se va a unir al receptor, en este caso un receptor que va a reconocer patrones como vendría a ser lipopolisacáridos, como vendría a ser manosa, glucanos, ¿no? Entonces todos ellos vendrían a ser los ligandos o vendrían a ser los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Entonces van a desencadenar una cascada de señalización molecular para producir justamente citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces todos ellos van a desencadenar un proceso inflamatorio. Entonces, justamente, como pueden ver ahí, el macrófago se va a mantener siempre constante, ¿no? El macrófago va a ser el guardián, por decirlo así, que va a estar a nivel de los tejidos. Es el que se va a encontrar en primer lugar ante un microorganismo, ¿no? Entonces, a su vez, va a comenzar a desencadenar un proceso inflamatorio para poder llamar a más leucocitos. En este caso, el que en primer lugar va a responder va a ser el neutrófilo. Obviamente nos referimos a la inmunidad innata, ¿no? El que primero va a responder es el neutrófilo, ¿no? Entonces este neutrófilo, como pueden ver allí, se activa al primer día, entonces va a comenzar a los 2 días, al tercer día, hasta el cuarto día.
Entonces, como pueden ver ahí también, los linfocitos T citotóxicos, básicamente ya en la primera semana recién se van a activar, ¿no? A las 2, a las 3 semanas inclusive, ¿no? Para que vean que la respuesta de la inmunidad adaptativa es lenta, ¿no? En comparación de la respuesta de la inmunidad innata, como pueden ver, incluso el macrófago es constante, siempre está ahí presente y es rápido su respuesta. Entonces, para referirnos a los neutrófilos, vendrían a ser los ayudantes de los macrófagos, ¿no? Tienen una actividad también fagocítica, desde luego que no presentan antígenos, sus quimiotaxinas básicamente como el complemento C5A, interleuquina 8, leucotrieno B4, calicreína, como las opsoninas para la inmunoglobulina G. Entonces, para que el neutrófilo llegue hacia el intersticio, donde está viendo la noxa, donde está viendo el daño, justamente porque hay un llamado del macrófago, le está avisando que hay un daño, entonces tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces este proceso se va a denominar la quimiotaxis y extravasación de los leucocitos. Va a estar conformada por 5 pasos, que vendría a ser la marginación, la laminación, la adhesión, la diapedesis y la migración. En este libro, por ejemplo, en esta literatura, lo pone de diferente manera, y así en otras literaturas también lo ponen de diferente manera, ¿no? Pero el mecanismo no cambia, es igual en todo, ¿no? En este caso le pone rodadura, activación de integrina, la adhesión estable, la migración a través del endotelio, ¿no? Sin embargo, como venía diciendo, el proceso, el mecanismo es igual en todo. Entonces vamos a hablar de la marginación. El proceso de marginación va a ser el proceso en el cual los leucocitos se distribuyen periféricamente a lo largo de todo lo que vendría a ser el endotelio, ¿no? Se van a distribuir a la periferia. Entonces, esa va a ser la marginación. Y esto básicamente va a estar dado por el aumento de fibrinógeno. Justamente, este fibrinógeno es un reactante también de fase aguda, ¿no? Sintetizado a nivel hepático, justamente en respuesta a la interleuquina 1, a la interleuquina 6, ¿no? Entonces, va a favorecer a la síntesis y este aumento de fibrinógeno justamente va a generar ese fenómeno de Rollout, ¿no? Que es un fenómeno en el cual, que al aumentar el fibrinógeno, va a desplazar a la periferia a los leucocitos, en este caso al neutrófilo, lo va a desplazar a la periferia, específicamente a la superficie del endotelio vascular. Luego tenemos el proceso de laminación. Básicamente es conocido porque hay una débil interacción. Una vez que ya fue distribuido a la periferia los leucocitos, se van a interaccionar, pero de manera débil al endotelio, no está firmemente aún adherido, ¿no? Entonces, tenemos que las células endoteliales van a expresar P-selectina, que va a estar estimulada justamente por la histamina. También tenemos a la E-selectina, que va a ser estimulado por el factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. En este caso, como pueden ver aquí, el macrófago que libera el factor de necrosis tumoral de alfa y la interleuquina 1, justamente como venía diciendo, que una vez que el ligando se unió al receptor que reconoce patrones, entonces va a desencadenar esa cascada de señalización, ¿no? Entonces al desencadenar esa cascada de señalización producía citoquinas. Entonces una de ellas, o perdón, estas dos, vendrían a ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, ¿no? Ambas favorecen a la expresión de la selectina E, como pueden ver ahí en el endotelio, ¿no? Entonces este endotelio expresa la selectina E. Esa selectina E es la que se va a unir al ligando de selectina que está en el neutrófilo, como pueden ver aquí. Se ha unido. Asimismo, a nivel de los leucocitos, también se va a dar la expresión de Charlie-Lewis, que básicamente cuando hay una deficiencia de esta proteína, por ejemplo, se le va a denominar la deficiencia de adhesión de leucocitos tipo 2, ¿no? Entonces va a favorecer a las infecciones, ¿no? Propensos a infecciones, cuando hay la deficiencia de esa proteína. Y también los leucocitos van a expresar la L-selectina, ¿no? Como pueden ver también ahí, ¿no? Luego sigue el proceso de adhesión, que básicamente es la unión firme de los leucocitos al endotelio. De lo que era una interacción débil, ahora ya es una interacción mucho más fijada, ¿no? Más fuerte. Y esto se va a dar gracias a proteínas que justamente van a estar expresadas a nivel de los endotelios, como vendrían a ser
las moléculas de adhesión intercelular, conocido como ICAM o CD54, ¿no? Que van a estar justamente también de igual manera estimulados por el factor de necrosis tumoral alfa, o sea, los que están aquí, y la interleuquina 1. Favorecen a la expresión de las moléculas de adhesión intercelular. Asimismo, tenemos también a los BICAM o CD106, básicamente conocidos también como moléculas de adhesión vascular, que también van a ser estimuladas por el factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Por otro lado, los neutrófilos, en este caso, van a básicamente expresar este LFA1, que básicamente es un antígeno, ¿no? Asociado a la función del linfocito, ¿no? Cuya deficiencia se le va a conocer como la deficiencia, ¿no? Vale decir, de adhesión de leucocitos tipo 1. Y la integrina de unión a ICAM. Como pueden ver aquí, esta integrina se va a unir a los BICAM, ¿no? A las moléculas eh, de adhesión vascular, ¿no? A los BICAM, ¿no? Bien. Entonces, una vez ya que hay una adhesión fijada, una adhesión fuerte, ya viene la transmigración, o también conocido como la diapedesis, como ven ahí, ¿no? Este proceso de aquí en el cual el neutrófilo o el leucocito va a ingresar, va a ser a través del proceso de diapedesis, ¿no? Que es la transmigración de leucocitos a través de las barreras endoteliales, ¿no? Que puede ser desde luego paracelular o transcelular. Los neutrófilos para ello van a comenzar a liberar sustancias. Dentro de ellas tenemos a la liberación de colagenasa tipo 4, justamente porque va a romper esa membrana basal para poder ingresar al intersticio. Asimismo tenemos a los PECAM1, o conocidos como moléculas de adhesión a células endoteliales de plaquetas tipo 1. Entonces estos también de alguna u otra manera favorecen a que este neutrófilo pueda ingresar hacia el intersticio. Entonces recordar el proceso de diapedesis. Una vez que ya llega al intersticio, desde luego que el neutrófilo tiene que saber el lugar específico donde está la lesión. Entonces para ello hay el proceso llamado quimiotaxis, ¿no? O el proceso de quimioatracción, ¿no? Que justamente va a estar mediado por quimioatrayentes como el leucotrienos B4, el factor activador de plaquetas, la interleuquina 8, el complemento C5A y también productos bacterianos, ¿no? Como pueden ver ahí, hay diferentes quimiosinas, quimioatrayentes, que dentro de ellos pueden ser leucotrieno B4, el factor activador de plaquetas, interleuquina 8 y C5A, ¿no? Para ya llegar específicamente al lugar del daño. Bien, nuevamente, este es lo mismo como les decía, el proceso del nombre de cada uno en cada literatura es diferente, ¿no? En este caso le pone el proceso de lentificación, de rodamiento, de activación, de adhesión firme y de transmigración, ¿no? Desde luego que el proceso en sí es similar, ¿no? Es igual en todo, ¿no? El proceso. Entonces, primero hay un reconocimiento del agente lesivo, hay reclutamiento de leucocitos, la retirada del agente, la regulación de la respuesta y finalmente la reparación. Y como pueden ver ahí, el primero en expresarse vendría a ser la P-selectina, la E-selectina, los ICAMs, los DICAMs, los BAP también, ¿no? Entonces todos ellos favorecen a que se dé el proceso de la migración de las células leucocitarias. Entonces, una vez que ya llegó el neutrófilo y están juntos con el macrófago ahí enfrente de la bacteria, entonces ya viene el proceso de destrucción, ¿no? Entonces, este proceso de destrucción se va a dar, se va a dar por un proceso dependiente de oxígeno o independiente de oxígeno. El proceso dependiente de oxígeno va a ser por una descarga o estallido respiratorio o también por el sistema peróxido de hidrógeno mieloperoxidasa, ¿no? O en el caso de independiente de oxígeno a través de las lisocimas y las catepsinas. Como pueden ver ahí, la bacteria, una vez que ya es reconocida, ¿no? Por los patrones que reconocen, ¿no? Las moléculas, entonces se va a ingerir a la bacteria de tal manera que se va a dar unión con el fagosoma. Entonces, justamente en estos lisosomas es donde se va a encontrar toda esta, por decirlo así, esta carga de armamento, ¿no? Que está ahí guardado, por decirlo así, ¿no? En el lisosoma va a estar todo esto, ¿no? Justamente tiene que estar almacenado porque imagínense si
estuviera libre, pues haría daño a las proteínas que están en la célula, ¿no? Por eso es que esta membrana es especial, justamente porque ahí van a estar especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, una vez que ya llega el fagosoma, que ya va a estar con la bacteria dentro, se va a unir y va a formar el fagolisosoma. Y aquí se va a dar el proceso de la descarga de estallido respiratorio, la destrucción por lisosima. Entonces, el proceso es básicamente esto. Y nuevamente, yo recuerdo que preguntaron también sobre este proceso, específicamente de una enzima, que ahorita vamos a ver. Tenemos dos vías para generar las especies reactivas, ¿no? En cuanto a las especies reactivas de oxígeno, o EROS, y las especies reactivas de nitrógeno. En las especies reactivas de oxígeno, vamos a tener que el oxígeno se va a formar a un anión superóxido, como pueden ver ahí, y este anión superóxido ya es un radical libre. Desde luego que ya comienza a hacer daño, ¿no? Entonces, esto se va a dar gracias a una enzima que es la fagosoma oxidasa, que va a estar formada gracias al NAD-fosfato reducido. Y si recordarán, el NAD-fosfato reducido también se forma, perdón, a partir de una vía glucolítica muy conocida, ¿no? De la vía pentosa fosfato. Entonces, esta vía pentosa fosfato es la encargada de formar este NAD-fosfato reducido. Entonces, este NAD-fosfato reducido sirve como coenzima para esta enzima fagosoma oxidasa. Entonces, con ello favorece a la producción de anión superóxido para poder ya comenzar a destruir la bacteria que va a estar a nivel del lisosoma, ¿no? Luego viene la siguiente enzima, la superóxido dismutasa, que es otra enzima que también va a requerir diferentes coenzimas y cofactores, y justamente para formar de este anión superóxido a peróxido de hidrógeno, que es otro radical libre que también hace daño, ¿no? Entonces, este peróxido de hidrógeno, por la enzima mieloperoxidasa, se va a formar en ácido hipoclorito, ¿no? O comúnmente conocido como lejía, ¿no? Entonces, aquí venía con lo que les decía, ¿no? Que esta enzima fue la que preguntaron, yo recuerdo en un examen, en el cual mencionaba, ¿no? ¿Qué enzima es la que favorece la producción de ácido hipoclorito, ¿no? Entonces, en este caso vendría a ser la mieloperoxidasa, ¿no? Porque a partir de peróxido de hidrógeno vamos a formar ácido hipoclorito por la enzima mieloperoxidasa, ¿no? Entonces, no sé si preguntarán de nuevo, tal vez pregunten a partir de qué enzima es el encargado de producir peróxido de hidrógeno, sería superóxido dismutasa, ¿no? Y de igual manera anión superóxido, ¿no? Sería fagosoma oxidasa. Pero recuerdo que preguntaron esto específicamente esto, la mieloperoxidasa. Luego tenemos la otra vía, las especies reactivas de nitrógeno. Tenemos el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y el peróxido nitrito, que básicamente se va a dar gracias a un precursor que vendría a ser, en este caso, el arginina, un aminoácido, que vendría a ser para la formación de óxido nítrico, que vendría a ser otro radical libre, ¿no? Que también se va a dar por una enzima, el óxido nítrico sintasa inducible, para finalmente formar el dióxido de nitrógeno. Bien. De igual manera, eh, de igual manera tenemos el otro proceso que, que vendría a ser, o perdón, el mismo proceso, solamente explicado en otro gráfico. De igual manera, como pueden ver ahí, esta bacteria, una vez que ya es reconocida por ejemplo, en este receptor para manosa, como menciona ahí, entonces va a entrar a la célula, al macrófago. Entonces, una vez que ya ingresa, se va a unir a un fagosoma, y este lisosoma se va a unir con el fagosoma para formar el fagolisosoma. Una vez que está el fagolisosoma ahí, se va a desencadenar todo lo que hemos visto, ¿no? En la producción de especies reactivas de oxígeno, en las lisosimas y las diferentes enzimas encargadas de la destrucción de la bacteria, ¿no? Y todo esto ocurre a nivel del fagolisosoma, ¿no? No está expuesto a las diferentes proteínas de la célula. Bueno, su importancia clínica sobre esto, vamos a tener que algunas bacterias Aspergillus, como Staphylococcus aureus, bueno, en este caso un hongo, el Aspergillus, y una bacteria, la Staphylococcus aureus, al ser catalasa positivo, pues tienen un efecto de protección, ¿no? Porque justamente ellos, al tener esta enzima, pues esta catalasa va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿no? Que no son, pues, radicales libres, ¿no? Entonces, ya sería un efecto de protección de estos microorganismos, ¿no? De tal manera que eso vendría a ser como un factor de virulencia para ellos, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta aquellas bacterias que son catalasa positivo, ¿no? Que van a convertir ese peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Bueno, otro componente celular de la inmunidad innata vendrían a ser las células natural killer, ¿no? Justamente recordar estos dos antígenos que tienen, que vendría a ser el CD16 y CD56. Recuerdo que también preguntaron esto, qué antígenos tenían células natural killer, CD16 y CD56. Su función es destruir células malignas, destruyen bacterias intracelulares, tanto gram positivas como gram negativas, destruyen células estresadas por factores químicos o físicos, ¿no? Aquellas células que, digamos, no han hecho una buena división celular, una buena diferenciación celular, que están pues propensas a producir células cancerígenas, ¿no? Entonces, esa función la va a cumplir las células natural killer, la destrucción, ¿no? También tenemos cuya función es destruir células infectadas por virus. Este también es importante tener en cuenta. Destruyen células infectadas por virus, como es el citomegalovirus, varicela, Epstein-Barr, herpes simple, ¿no? Asimismo, también pueden destruir parásitos en estadios intracelulares, como la leishmaniasis, el toxoplasma. Su mecanismo de activación, su mecanismo de lisis a través de una activación va a ser a través de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la citotoxicidad independiente de anticuerpos. Dependiente de anticuerpos, como su propio nombre lo dice, una célula natural killer va a reconocer justamente a esta inmunoglobulina G para que pueda ser destruida. Entonces, una vez que ya esta célula natural killer sea activada, comienza a destruir en este caso vendría a ser, por ejemplo, a una célula maligna, ¿no? A una bacteria intracelular o una bacteria, perdón, a una célula que está infectada por virus, ¿no? Entonces comienza a destruirla, la célula natural killer. En caso de la citotoxicidad independiente de anticuerpo, básicamente aquí se va a cumplir ese mecanismo de receptor, como lo había dicho en las anteriores diapositivas, el sistema de receptor activador inhibidor. Resulta que este natural killer va a tener un receptor activador y un receptor inhibidor, ¿no? Este receptor activador, al unirse con un ligando, va a favorecer a que el natural killer se active. Pero cuando el receptor inhibidor se une al complejo de mayor histocompatibilidad, entonces, al tener ese efecto de inhibición y de activación, pues va a ser nula esa respuesta, ¿no? De tal manera que no va a haber lisis, ¿no? Entonces, este natural killer no va a destruir a esta célula, ¿no? Porque está expresando este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Que vendría a ser como una especie de un DNI, ¿no? Que sí forma parte, o sea, que esa célula sí está bien, ¿no? No hay necesidad de que sea destruida, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, tenemos el otro proceso también, en el cual el receptor activador no va a tener su ligando de la célula, pero sí el receptor inhibidor va a tener su ligando, que vendría a ser de igual manera el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, de tal manera que al no tener un activador, pero sí un inhibidor, por lo tanto, esta célula natural killer queda inhibida, ¿no? No va a tener el efecto de destruir a esta célula, ¿no? Y el proceso de lisis ya vendría a ser lo contrario, ¿no? Cuando hay el receptor activador sí va a tener su ligando, pero no va a tener el complejo mayor de histocompatibilidad, por lo tanto, esta célula natural killer sí se puede activar, ¿no? Y al activarse va a comenzar el proceso de destrucción de esta célula que está dañada, ¿no? O célula que está infectada por algún virus. Bien, entonces, una vez que ya hizo el proceso de activarse la célula natural killer, entonces, ¿cómo es el proceso de destrucción, no? Entonces, básicamente el natural killer lo que hace es liberar sus gránulos, que el producto de los gránulos que están, pues, a nivel de su citoplasma, comienzan a liberar al extracelular de tal manera que, como pueden ver ahí, son moléculas de perforinas, ¿no? Estas moléculas de perforinas sirven para la formación de poros y posterior a ello la liberación de granzimas para que puedan ingresar a la célula que está dañada o infectada, entonces comienzan a destruirla, ¿no? Eso vendría a ser el proceso principal de la célula natural killer. Como pueden ver, no hace fagocitosis, ellos más hacen el proceso de destrucción por citotoxicidad, ¿no? Otro concepto importante es la interacción entre el macrófago y células. Básicamente,
donde el macrófago, al liberar interleuquina 12, libera interleuquina 12 y el natural killer tiene su receptor para interleuquina 12, lo cual activa este natural killer y a su vez este natural killer va a potenciar al macrófago para que pueda seguir destruyendo, ¿no? A través de esta molécula que es el interferón gamma. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que el interferón gamma liberado por el natural killer favorece a la activación del macrófago, la va a potenciar. Otro componente importante de lo que vendría a ser la inmunidad innata es la vía de complemento. Dentro de la vía de complemento tenemos una vía alternativa, una vía clásica y una vía de la lectina, ¿no? La vía alternativa va a depender, pues, propiamente de la bacteria, ¿no? La vía clásica va a depender de anticuerpos y la vía de la lectina, básicamente, por ejemplo, de la lectina ligadora de manosa, ¿no? Todos ellos van a confluir para la formación principalmente de este complemento, ¿no? Que vendría a ser C5, ¿no? Finalmente, para formar eh, lo que vendría a ser el C5A y el C5B, como pueden ver ahí, ¿no? C5B y C5A. Entonces, su importancia radica en el C5B, básicamente, ¿no? Porque a partir del C5B se va a dar al inicio de lo que vendría a ser la formación del complejo ataque membrana. Entonces, recordar que el C3A participa en el proceso de inflamación, así como el C5A, que participa en el proceso de inflamación. En cambio, el C3B, recordar eso, este complemento C3B participa en el proceso de opsonización y fagocitosis. Recordar que bien eso, ¿no? Entonces, como les decía, el C5B principalmente va a ser el iniciador justamente para formar ese poro que está viendo ahí, ¿no? Entonces el C5B es el que inicia y luego ya le siguen el C6, el C7, el C8 y finalmente el C9, ¿no? Todos ellos se van a adherir, van a formar, se van a anclar hacia la pared celular de tal manera que viene el C9 y viene a completar todo esto, ¿no? Todo lo que vendría a ser el poro. Entonces recordar eso, ¿no? Que el C5B es el que va a iniciar el proceso de complejo ataque membrana, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Formar este poro, ¿no? En el cual van a entrar solutos, van a entrar electrolitos, van a salir electrolitos de tal manera que puedan destruir a la bacteria, ¿no? El microorganismo. Bueno, tenemos que también esta vía de complemento a través de sus proteínas, vale decir, del complemento, tienen el proceso de opsonización. Básicamente, como dice ahí, el proceso de fagocitosis, por a través del complemento, por la opsonización, se va a multiplicar 4.000 veces más, ¿no? Mediante este proceso. De tal manera, con eso ya destruye más aún a la bacteria, ¿no? Al microorganismo. Y básicamente lo va a hacer gracias a C3B, ¿no? Que también cumple esa función, ¿no? El C3B, como ya lo había dicho, cumple el proceso de opsonización. Nuevamente, recordar principalmente eso, ¿no? C3A, inflamación, C5A, inflamación y C3B, opsonización y fagocitosis, básicamente. Ya, la opsonización también tiene un proceso que va a ser mediado por anticuerpos. No solamente va a ser por complementos, sino por anticuerpos. También va a ser el proceso de opsonización, va a ser mediada por complemento y también mediada por proteínas, ¿no? Como pueden ver ahí, hay anticuerpos que también están involucradas en el proceso de opsonización, como pueden ver ahí, ¿no? Y también proteínas, ¿no? Como los epitopes. Bueno, finalmente, todo este mecanismo tiene también un efecto, por decirlo así, adverso, ¿no? En realidad es un mecanismo de respuesta, ¿no? Como por ejemplo, el factor necrotumoral alfa, de interleuquina 1 y 6, va a desencadenar la fiebre, ¿no? Al llegar al hipotálamo, ¿no? Va a desencadenar el proceso de fiebre. A nivel hepático va a desencadenar la producción de proteínas de fase aguda, como habíamos dicho, el fibrinógeno, la epsidina, ¿no? Que al unirse a la ferroportina va a impedir la salida de hierro hacia la sangre, ¿no? Y no sirva de sustrato para el microorganismo. En la médula ósea, un mecanismo favorable vendría a ser la interleuquina 1 y 6, el factor necrotumoral alfa, específicamente en la médula ósea esponjosa, médula ósea roja, va a estimular aún más la producción de leucocitos.
Dentro de los efectos patológicos y sistémicos vamos a tener que a nivel del corazón va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa. A nivel de las células endoteliales va a tener un efecto protrombótico. A nivel de la musculatura en los tejidos va a generar un efecto de resistencia a la insulina y por lo tanto eh, va a haber hiperglucemia, ¿no? Bueno, las principales diferencias, como ya finalmente ya había dicho, reconocer bien la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Conocer las principales células, sus receptores, sus citoquinas, qué función tiene cada citoquina, reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos y específicamente qué es lo que reconocen, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que reconocen? Eh, y luego básicamente las diferencias, ¿no? Las diferencias entre la diversidad, la respuesta a la memoria, la discriminación entre lo propio y lo extraño. Bueno, eso sería las referencias y gracias. Ya, bueno, bueno, sobre ese proceso hay que tener en cuenta mm, dónde está la interleuquina 1 y la interleuquina 6 principalmente. Sí, aquí está. Bueno, como le había dicho, la interleuquina uno la interleuquina 1 y la interleuquina 6 principalmente, y también el factor de necrosis tumoral, vamos a tener en cuenta que estas son citoquinas proinflamatorias, ¿no? Pero también tienen un efecto de ir hacia el hígado para que éste pueda producir hepcidina, que es una proteína básicamente que va a ir hacia uno que va a ir hacia el intestino para para que no se libere hierro hacia la sangre, ¿no? Debido a que esta hepcidina se une a la ferroportina, que vendría a ser como una especie de puerta, por decirlo así, ¿no? De entrada, ¿no? Del hierro. Entonces, al bloquear esa puerta, este hierro no va a poder salir hacia la sangre. Entonces, eso vendría a ser un efecto beneficioso, por decirlo así, ¿no? Porque si el hierro no está en la sangre, entonces el macrófago no va a poder, perdón, la bacteria que está en la sangre no va a poder nutrirse y no va a poder crecer, ¿no? Entonces, otro mecanismo que vendría a ser en el macrófago también tiene su almacén de hierro, ¿no? Entonces, también al bloquear esa salida de hierro del macrófago, por lo tanto, tampoco va a servir de sustrato ese hierro para que pueda haber crecimiento bacteriano, ¿no? Bueno, eso sería, no sé si está bien, pero es lo que recuerdo. A ver, si entendí, es que cuando hay una, sí, a ver, por favor. Ya. Claro, claro, como venía diciendo, bueno, aquí está el ejemplo claro, ¿no? Aquí tenemos el receptor, un ejemplo, ¿no? El receptor tipo Toll-like, una vez que vendría a ser un patrón, ¿no? Molecular que reconoce patrones, ¿no? Viene un PAM, por ejemplo, puede ser un lipopolisacárido, puede ser un ADN bicatenario, o puede ser un ADN monocatenario, o ARN, perdón, ARN monocatenario, bicatenario. Entonces, ese sería un ligando, ¿no? Si uno receptor y desencadena toda esta cascada de señalización molecular, y claro, desde luego que va a desencadenar sí o sí un proceso inflamatorio, ¿no? A menos, como ya lo había dicho, en la aplicación, en este caso farmacológica, en el cual se le va a administrar un corticoide y va a bloquear toda esta vía de cascada de señalización molecular y por lo tanto no va a desencadenar el proceso inflamatorio, por lo tanto no se va a dar el proceso de extravasación y quimiotaxis de leucocitos y por lo tanto no va a haber una buena respuesta para la destrucción de la bacteria, ¿no? Entonces
a eso, todo eso se le va a conocer como un estado de inmunosupresión, ¿no? Y yo creo que sí, sí va a desencadenar. Ujú. Claro, 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 sí, exacto, sí. Claro, ya, sí, claro, desde luego que sí, no necesariamente va a dar una manifestación clínica, ¿no? Recuerden que la obesidad también es un estado inflamatorio y pues no es que se va a dar rubor, calor, dolor, ¿no? Desde luego que no, ¿no? Ujú. Yo tengo entendido que no tiene la capacidad en sangre, justamente porque es un estado inmaduro recién, no tiene la capacidad y cumple recién su actividad a nivel de tejido.